Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Nuestra cordial bienvenida en esta nueva transmisión, en este nuevo episodio del programa El Rollo del Libro. Quiero invitarle a participar de este primer episodio que tenemos para un nuevo estudio de la Palabra del Señor. En esta primera parte quisiera llevarles a la reflexión una vez más de que participe con nosotros estudiando la Palabra del Señor. Después de terminar una reflexión que tenemos preparado, vamos a desarrollar una introducción de un panorama general del libro que hoy comenzaremos para que en el siguiente episodio ya vayamos al primer capítulo que vamos a desarrollar. Quédese con nosotros entonces, en un momento hay una reflexión, el cual queremos llevarle una vez más a que no solo lea la Biblia, sino la estudie. Nosotros le ayudamos, le enseñamos a estudiar la Biblia, pero sobre todo queremos una vez más recordarle por qué no solo es suficiente leerla, sino es también trascendental estudiarla. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. Está por demás comprobado que a lo largo de toda la Biblia encontramos el énfasis que Dios le da a la Escritura. Un pasaje célebre para esto, que es el que vamos a tomar, es el que escribió Pablo en el segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, versos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, hermana, este verso nos da una serie de razones por las cuales el creyente no solo debe de leer la Escritura, la Biblia, sino debe de estudiarla. Veamos esos elementos básicos, fundamentales, por qué es importante estudiar. Primero, porque la Biblia es el instrumento de excelencia la cual nos enseña. ¿Sabía usted que cuando estudia la Biblia, usted va a darse cuenta lo que es bueno y lo que es malo, lo que Dios pide y lo que Dios espera de nosotros? Una de las cosas que nos hemos dado cuenta al estudiar la palabra es que encontramos argumentos de las cosas que Dios nos prohíbe que hagamos o que practiquemos. A lo largo de toda la Biblia, esta nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para su familia, para su comunidad. Pero no solo la Biblia tiene el propósito de enseñarnos. Pablo nos enseña también que ella redarguye. Por eso es que cuando usted se acerca a la Biblia para estudiarla, va a tener esa experiencia. Nos hace sentir. Este libro, la Biblia, tiene esa capacidad de hacernos sentir. ¿Y qué nos hace sentir? Lo que es malo. Porque Él crea conciencia en nosotros de lo que es agradable y de lo que es desagradable. Nos hace sentir que estamos en el camino correcto cuando al estudiarla nos damos cuenta y nos confirma que el estar
obediente a un precepto, a una ordenanza, entonces viene el gozo y la paz. Y nos hace sentir mal cuando estamos fuera de los preceptos de Dios. Por eso, estudiarla nos lleva al redargüimiento. Luego, después de que el creyente entiende que estudiar la Biblia le lleva a la enseñanza, al redargüimiento, viene la tercera experiencia, la corrección. La Biblia nos señala, hermanos, las áreas específicas donde estamos fallando. La Biblia nos hace ver claramente qué cosas de las que estamos practicando están bien y están mal delante de Dios. Por eso, el que estudia va a corregirse. Hablemos de una cuarta acción básica de lo que la Biblia hace cuando el creyente decide estudiarla. Ella nos instruye. ¿Qué significa eso? Que nos va a dar guianza. Es decir, que nos va a ampliar el panorama del cómo hacer lo que nos está enseñando. Nos muestra el camino a seguir. Cuando el creyente decide entonces dejar la lectura, generalmente la lectura nos lleva a la información. En cambio, el estudio nos lleva a la formación. Y es en la formación donde encontramos la enseñanza, el redargüimiento, la corrección y la instrucción. Hermano, hermana, estimado oyente, deseamos de todo corazón, al empezar un nuevo libro para estudiar, que usted decida apartar los tiempos con nosotros para enseñarle cómo se puede estudiar la Biblia. Hay muchos métodos. El método que nosotros hemos elegido es uno de los métodos más prácticos, más simples, sencillos para poder estudiar. Quiero invitarle entonces a que se una con nosotros durante los siguientes programas, porque empezaremos a estudiar un nuevo libro de la Biblia que seguramente encontraremos escenarios de enseñanza, escenarios de redargüimiento, de corrección y de instrucción. Espero podemos estudiar juntos y que seamos bendecidos con la palabra del Señor. Diferencia número 3 entre leer y estudiar la Biblia. Cuando lee, su enfoque es superficial, ya que no necesariamente implica una comprensión profunda o un análisis detallado. Pero el enfoque de estudiar la Biblia es más profundo y requiere concentración, análisis crítico y en ocasiones repetición para retener la información. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Hoy tenemos el gusto y el gozo de iniciar un nuevo libro de la Biblia. Será un estudio muy rápido, le cuento, porque este libro contiene solo 4 capítulos. En 5 episodios vamos a estudiar el libro de Ruth. Le invitamos que en el episodio 2 ya usted se pueda unir al primer capítulo que vamos a estudiar del libro de Ruth. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy le invito a que usted tome datos de este libro en general. Hoy vamos a descubrir por qué se le llama o se le llamó el libro de Ruth, quién lo escribió y otros datos que serán muy importantes antes de estudiar capítulo por capítulo. Empecemos entonces averiguando por qué se llama el libro de Ruth. Este libro recibe su nombre en honor a una mujer que se va a convertir en heroína de la historia. Hay varios autores que tienen argumentos distintos en cuanto al libro de Ruth. Un autor, por ejemplo, mantiene su convicción que Noemí es el personaje principal en la trama. Otros autores opinan que el personaje principal es Booz.
Y hay otros que incluyen como personaje principal a Obed. Pero si Dios, que es el autor de la Biblia, dijo se va a llamar Ruth, es porque definitivamente todos los focos de esta historia maravillosa van a dar en ese escenario. El nombre de Ruth significa amistad, comodidad, refrigerio. Pero originalmente Ruth era un nombre moabita y no hebreo, aunque su derivación etimológica es incierta. Otro escritor sugirió que el nombre de Ruth puede derivar de la raíz hebrea rúa, que significa irrigar, refrescar. Después de que Ruth entrara en Israel, y especialmente después de que circulara el libro, este nombre moabita se hizo popular entre los judíos y ya se empezó a utilizar en los círculos judíos y más tarde entre los cristianos. Este nombre es el título que aparece en el libro en sus versiones hebreas. Hablamos de la versión masorético, que también es hebreo, el griego Septuaginta, la Vulgata latina y en las versiones de idiomas modernos. En segundo lugar, hablemos del autor y de las fechas. Es seguro suponer que el libro de Ruth apareció en su forma final después de que David se convirtiera en rey en Hebrón, en el año 1011 a.C., ya que es reconocida como una figura muy importante en la genealogía. En el Talmud babilónico, que es un comentario sobre la Biblia hebrea, se le atribuye la autoría del libro al profeta Samuel. Esta afirmación refleja una antigua tradición judía. Si Samuel o alguien que vivió más o menos al mismo tiempo que él escribió el libro, la genealogía final tendría que haberse añadido mucho más tarde, quizás durante el reinado de David o Salomón. Los estudiantes críticos modernos tienden a preferir una fecha mucho más tardía, basado en sus teorías sobre la fecha de la escritura de Deuteronomio, libro que muchos de ellos afirman que fue escrito durante o después del exilio babilónico y entre Josué y segundo libro de Reyes, que creen que no pudieron ser escritos antes de Deuteronomio. Sin embargo, los críticos tienden a datar el libro durante la monarquía, y hay un grupo de conservadores que rechazan estas teorías al no tener bases sólidas en la historia. Significa entonces que el autor prácticamente es desconocido para nosotros, pero pudo haber sido Samuel, uno de los contemporáneos de Samuel, David, Salomón u otra persona. Hay un erudito llamado Daniel Bloch que creía que podría haberlo escrito un residente del antiguo reino del norte cuya familia había sobrevivido a la conquista de los asirios. Pero solo es una teoría. El libro de Ruth se adjunta al final del libro de los jueces en la Biblia hebrea. Después, los judíos colocaron el libro de Ruth en la tercera división mayor de su canon. Eso significa que en la mayoría de Biblias hebreas, Ruth aparece después de Proverbios y antes del Cantar de los Cantares. ¿Qué significaba eso? Que los judíos usaban el libro de Ruth como un instrumento de liturgia en las fiestas de la semana, también llamada la fiesta del Pentecostés. El primer versículo de Ruth sitúa los sucesos de la historia en el periodo de los jueces de Israel, de tal manera que es posible que haya una autoría o una compilación con el libro de los jueces. Pero el Talmud babilónico
apoyaba fuertemente esa conexión. Puede haber adiciones o cambios menores bajo el ministerio del Espíritu Santo después de la composición original de Ruth. Pero, no obstante, la escritura y la unidad del libro son argumentos a favor de que sea el producto de un solo escritor, y no tanto una composición de varias personas que han unido después de largo periodo. Unos pocos estudiantes sugieren que el escritor era una mujer, y ahí se puede figurar a Noemí, ya que la historia trata de 2 mujeres. Sin embargo, es solo especulación, ya que no hay datos sólidos que la apoyen. En síntesis, el libro de Ruth se cataloga en su autoría como desconocido. Veamos el alcance de este libro. Como el autor es desconocido, los estudiantes eruditos han desarrollado este libro y lo ven como una serie de eventos descritos que tuvo lugar en el período en que los jueces gobernaban en Israel. Varios estudiosos del libro han concluido que la genealogía en el capítulo 4 ayuda a identificar cuando vivió Ruth en esa época. Si la genealogía es completa, entonces Booz, durante la 7ª generación después de Fares, que fue el hijo de Judá, de tal manera que Booz se convirtió en bisabuelo del rey David. La esperanza de vida en la época patriarcal era muy larga algunas veces, así que podría ser más seguro calcularlo desde David. Hay fechas conservadoras de la vida de David, que son aproximadamente del año 1041 al 971 a.C. David era el 7º hijo de Isaí, quien pudo haber nacido 35 años o más. Booz pudo haber nacido alrededor del año 1150 a.C. y su hijo Obed de Ruth sobre el año 1100 a.C. Por cuanto la mayoría de eventos recogidos en Ruth tuvieron lugar poco después del nacimiento de Obed, se puede concluir que estos eventos sucedieron alrededor del año 1100 a.C. y esto sitúa a Ruth viviendo en Israel durante el gobierno de Sansón. Mire qué interesante. Algunos estudiantes fechan al libro de Ruth como contemporánea de Gedeón. Lo hacen por Jueces 6, versos 3 y 4, que hace referencia a una falta de comida durante el gobierno de Gedeón. Hermanos, no obstante, esta hambruna no se debió a la escasez, sino a las invasiones anuales de los madianitas. Parece más probable que sucedieran varias hambrunas en Israel durante el período aproximado de 300 años de los jueces. El problema con estos cálculos es que 4 genealogías bíblicas también nombran a Booz como el hijo de Salmón, que sería el marido de Rahab la ramera. Rahab ya era adulta cuando empezó la conquista de la tierra prometida. Booz podría haber nacido poco después, pero el erudito Merrill fecha la muerte de Josué en el año de 1366 a.C. y este la situó cerca del 1390 a.C. Significa que las 3 generaciones, la de Booz, de su hijo Obed y su nieto Isaí, abarcaron 360 años. Eso significa que parece que es casi imposible. De tal manera que estas genealogías están incompletas y solo contienen los nombres de individuos destacados en el árbol genealógico de David. Sin embargo, hay algunas genealogías de las Escrituras que parecen completas. En consecuencia, el momento exacto en el que suceden los eventos de Ruth dentro de la época de los jueces sigue siendo un misterio.
Diferencia número 4 entre leer y estudiar la Biblia. El objetivo de leer es simplemente disfrutar, informarse o pasar un buen tiempo. Pero el objetivo de estudiar la Biblia es ampliar conocimientos, prepararse para ser evaluado y desarrollar una competencia específica. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Hablemos un poco del propósito del libro de Ruth. Algunos estudiantes han incluido que el tema principal de Ruth es la redención, mientras el libro ilustra un concepto teológico sobre el tema de la redención, pero de una forma muy interesante. Su propósito principal parece haber sido revelar cómo Dios a menudo obra providencialmente entre bastidores, haciendo que su voluntad suceda. 23 de sus 85 versículos mencionan a Dios. De estos, solo el 1:6 y el 4:13 enmarcan el libro, que son comentarios del narrador. Todo lo demás parece ser lo que dicen los personajes. En contraste, el libro de Esther también enseña la providencia de Dios, pero no menciona a Dios ni una sola vez. Este es uno de los únicos 2 libros en la escritura que llevan nombre de mujeres, Ruth y Esther. Y hay un contraste. Ruth es una mujer joven, gentil, que es llevada a vivir con los hebreos y se casa con un hebreo de linaje real de David. En cambio, Esther es una mujer joven hebrea que es llevada a vivir entre los gentiles y se casa con un marido gentil de un gran imperio. El mensaje teológico del libro de Ruth, hermanos, podríamos mencionarlo de la siguiente manera. Dios se preocupa por la gente necesitada como Noemí y como Ruth. Dios se alía en este mundo en caos. Él recompensa abundantemente a las personas como Ruth y Booz, que demuestran un amor sacrificial y se convierten en instrumentos para ayudar a los necesitados. También podemos mencionar que las recompensas de Dios para aquellos que aman sacrificialmente a los demás a veces exceden su imaginación más increíble y trascienden sus vidas. Es interesante, hermanos, que cuando leemos y estudiamos el libro de Ruth, vamos a constituir un recordatorio de que incluso en los peores momentos, Dios va a trabajar en los corazones de aquellos que son fieles. La historia de Ruth nos va a ilustrar la verdad del Dios que nunca nos va a dejar. Otro propósito de este libro es validar a David como el verdadero y el primer legítimo rey de Israel en comparación a Saúl. Las referencias a los ancestros de David abren y cierran el libro. Otros 2 propósitos sería ilustrar el concepto del pariente redentor y número 2, mostrar el alcance de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento que ya incluía a los gentiles. Este libro nos presenta un tipo de recepción en gracia del remanente de Israel en los últimos días por parte de su Redentor, habiendo tomado la causa de ellos en su mano. ¿Cuál es el mensaje del libro de Ruth? Una de las historias más fascinantes e importantes que alguien haya escrito jamás. Como literatura, hermano, el libro de Ruth es casi perfecto. Déjeme dar algunos datos. El poeta alemán Goethe lo llamó la obra completa más hermosa
a pequeña escala jamás escrita. Alexander Schroeder, un crítico literario, dijo del libro de Ruth: ningún poeta en el mundo ha escrito una historia corta más bonita. El arqueólogo Albright escribió: la delicadeza de la historia de Ruth permanece sin igual en cualquier parte. La lealtad de Ruth hacia su suegra es la escena más bella, y no digamos la de Booz con Ruth en el episodio final. Albright dice: estos son gemas de la literatura universal. Mire qué interesante lo que personas de la literatura, de la arqueología han dicho de este libro. Hay que señalar que una de las mayores revelaciones y algunos de los mayores valores y de las lecciones de este libro son estas. Primero, Ruth revela la providencia de Dios al dar a un rey para su pueblo. Hace mucho tiempo Dios se propuso proveer un rey sobre su pueblo. El primer indicio de esto en las Escrituras es lo que Dios le dijo a Abraham sobre los planes para sus descendientes. El plan de Dios era usar a los descendientes de Abraham para llevar bendición a toda la humanidad. Y el proceso de esa bendición a la humanidad era a través de los descendientes de Abraham que iban a disfrutar de la bendición de Dios. Esto es lo que pasa habitualmente, hermanos. Cuando la gente provee bendición para otros, normalmente reciben como retorno bendición. Más tarde Dios le habla a Abraham que de él iban a salir reyes. Génesis 17:6, Génesis 35:11, léalos. Por supuesto, también hubo varios reyes del linaje de Ismael y Esaú, pero sin embargo, saldrían otros reyes del linaje de descendientes de Abraham que Dios escogió para usarlo de una manera especial. ¿De quién estamos hablando? De la descendencia de Jacob. Cuando Jacob pronunció su bendición inspirada a cada uno de sus hijos, quienes se convertirían en jefes de las 12 tribus de Israel, él habló algo especial a Judá. En el capítulo 49, verso 10 de Génesis, Jacob pronunció que de Judá vendría un gran rey. Judá ostentaría el liderazgo entre las tribus y un gran rey que no solo gobernaría Israel, sino el mundo entero, hermanos. Como la historia descubrió, David se convirtió en el rey que Dios levantó de la tribu de Judá para liderar a su pueblo y las naciones de su alrededor. Saúl no era la elección de Dios, ya que era de la tribu de Benjamín. Aunque Dios permitió que el pueblo pusiera en el trono a Saúl, David era su siervo escogido. No obstante, hermano, como respaldo lo anterior, hay pasajes que David era el siervo escogido de Dios. 2 Samuel 7, 1 Crónicas 17 y el Salmo 89. Como vemos y como nos narra la Biblia, David no llevó a cabo la voluntad de Dios completamente. No fue totalmente fiel a Dios. Por ello, más tarde en la historia, Dios levantó a uno de los descendientes de David para ser el ungido y el cumplimiento de la profecía del rey. Cuando vamos a los evangelios, Mateo escribe en su libro para mostrar que Jesucristo era el león de la tribu de Judá y él sería totalmente obediente. Era el último de la simiente de Abraham enviado para gobernar. Por consiguiente, el libro de Ruth revela la providencia de Dios al proveer a David. La palabra providencia significa que Dios está dirigiendo las circunstancias de la vida para que se cumpla su voluntad. Otra revelación que vamos a encontrar en el libro de Ruth es la importancia de la fe en la persona, el poder y las promesas de Dios. Aunque Ruth era moabita, viuda sin hijos y pobre, Dios la usó para cumplir su propósito. ¿Y cuál era?
proveer un rey sobre su pueblo. Dios va a usar a Ruth porque ella confiaba y se comprometió con Dios. Su fe, a pesar de su condición natural, la hizo opción para ser usada por Dios. Su fe siempre va a sobrepasar la naturaleza. Una tercera lección del mensaje del libro de Ruth es la fidelidad de Dios al proveer descanso para su pueblo. Hacía mucho tiempo de que Dios se había propuesto proveer descanso, entiéndase descanso, hablando de seguridad. En el monte Sinaí, Dios prometió llevarlos fuera del desierto a descansar. Moisés recordó a la generación de los israelitas que había cruzado el Jordán y que entró en la tierra prometida que cuando hubiesen vencido a los cananeos, Dios les daría descanso. Josué recordó a la generación que Dios les había prometido darles descanso. Pero desafortunadamente, hermanos, como lo estudiamos en la época de los jueces, debido a que los israelitas se apartaron de Dios, no siempre estaban en descanso. Solo cuando Dios levantaba al juez y entregaba a sus enemigos en sus manos, los israelitas tenían pequeñas épocas de descanso. Y muy a menudo les faltaba comida y estaban en peligro la vida de las familias en aquel entonces. Esta es la situación que se descubre en el libro de Ruth. Noemí y Ruth tenían falta de comida. Eran vulnerables y estaban en peligro y sus familias se habían desintegrado. Así que no debiéramos de sorprendernos, por tanto, cuando estudiemos que Noemí quería descanso para ellas. Ella y Ruth trazaron un plan para poder obtener comida y seguridad y con ello poder recibir ese descanso. Finalmente, Ruth se va a casar con Booz y va a dar a luz un hijo que perpetuaría el linaje de Judá, así como el de Booz. Como vemos, hermanos, Ruth fue la fuente de descanso de parte de Dios provista para Noemí y para todo Israel. Se convirtió en el instrumento de bendición de Dios para su suegra, para proveerle comida, seguridad y descendientes. Y más tarde se iba a convertir en el instrumento de bendición para todo Israel, incluso para todo el mundo, al proveer a Obed, de quien vino David, de quien va a venir Cristo. Ruth se convirtió en un modelo de lo que Dios quería que Israel fuera en el mundo, bendición a otros. Otra lección que vamos a aprender en el estudio de Ruth es la gracia de Dios. Dios también se había propuesto proveer redención, eso significa comprar la libertad a un esclavo. Él llevó esto a cabo por toda la nación de Israel con las 10 plagas en el milagroso éxodo de Egipto y en el cruce del Mar Rojo. Dios también proveyó por medio de la ley de Moisés una forma en la que cada israelita podía experimentar redención. A medida que la historia avanzaba, el plan de Dios de redención personal de los suyos nos lleva a Jesucristo, que es el mayor redentor, que ha sido el que ha pagado el precio más alto. Y todo esto se hizo para que la humanidad pudiera ser liberada de la mayor esclavitud. Y el libro de Ruth nos va a revelar esa gracia de Dios al proveer un redentor. ¿Cómo? Primero, Él proveyó a Booz para redimir a Ruth y Noemí. Después, a través de Ruth, proveyó a David para liberar a Israel de sus enemigos. Y finalmente, a través de David, proveyó a Jesucristo para liberar al mundo de la esclavitud del pecado. Hermanos, este libro de Ruth es maravilloso porque vemos todas esas descripciones de cómo Dios va a proveer redención.
Veamos 3 valores que este libro nos va a compartir cuando lo estudiemos. Hay un valor histórico del libro de Ruth. Le explico, el libro va a unir la época patriarcal con la época monárquica de Israel. No solo va hasta la época de los jueces o la época de Moisés, sino que llega hasta Fares, que es el patriarca. Y aquí nos muestra que la dinastía de David fue un cumplimiento de las promesas del pacto de Abraham. Y por eso este libro tiene un valor histórico, pero también tiene un valor moral. El libro de Ruth demuestra que la fe y la pureza son posibles incluso en un ambiente cultural terrible. El carácter moral de Ruth y Booz es el resultado de su fe en Dios. El poder de su fe sobrepasó sus trasfondos y ambientes. Ellos formaban parte del remanente piadoso de Israel en su día. Esto debería dar a los padres, quienes tenían que criar a sus hijos en ambientes impíos, esperanza. Pero también el libro de Ruth nos va a dar un valor doctrinal por el tema de la redención. Y la redención nos va a ayudar a entender el carácter de Dios, su obra de providencia, su amor, su gracia, sus cualidades. ¿Qué lecciones importantes debiéramos de aprender de Ruth? Bueno, vamos a finalizar. Tengo unas lecciones que esperamos usted pueda anotarlas. Diferencia número 5 entre leer y estudiar la Biblia. Cuando leemos, requerimos menor concentración, especialmente para pasar un tiempo libre. Podemos leer rápidamente o de forma casual, pero cuando estudiamos la Biblia, se requiere una concentración profunda y sostenida para entender, analizar y retener la información. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. 3 lecciones que debemos aprender del libro de Ruth. Dios usaba a las personas que confían en Él y se comprometen con Él para hacer una bendición a otros. Como ya vimos y hemos estudiado en el libro de los jueces, aunque la fe de muchos jueces era débil, Booz y Ruth probablemente no vivieran la grandeza de David, ni mucho menos la de Jesucristo. Sin embargo, Dios encontró en ellos personas a las que podría usar para dar lugar a David. La sociedad en este tiempo se centra mucho en los resultados. Queremos éxito instantáneo y nos volvemos impacientes cuando no vemos que Dios nos pueda usar para bendecir a otros cuando andamos con Él. Así que vamos a recordar que no veremos todo el fruto de nuestra fe, sino que veremos una parte de. Eso es fe. Otra lección es que Dios bendice a las personas que confían en Él y se comprometen con Él. Ruth y Booz no solo fueron una bendición para otros, sino que Dios los bendijo personalmente. Ellos recibieron descanso de Dios. La bendición de Dios para Ruth vino en forma de comida, de familia y de seguridad. Ruth fue una mujer amable y leal en su carácter, y un hijo al que criar en nombre de su familia bendijeron la vida de Booz. No sé si él consideraba a Noemí una bendición o no, aunque creemos que sí lo era. Aunque Dios no prometió a los que creemos en Él el mismo tipo de bendiciones que prometió a los israelitas, hermanos, Dios ha prometido bendecirnos. Nuestras bendiciones presentes son principalmente espirituales, perdón, paz, gozo, etc. Pero recibiremos bendiciones tanto espirituales como físicas en el juicio del tribunal de Cristo, si no es que antes. Significa que Dios recompensará nuestra fe del mismo modo que recompensó la fe de Booz y Ruth. Y por último,
Una tercera lección es que las circunstancias no hacen o rompen a un creyente. Tercera lección del libro de Ruth. La fe o la falta de fe lo hacen. Booz era un hombre rico que vivía en un ambiente espiritualmente de decadencia. Aún así, superó todas esas tentaciones porque puso su fe en Dios. Ruth era una mujer moabita, pobre y extremadamente vulnerable. Aún así, superó sus tentaciones porque puso su fe en Dios. De esto entonces aprendemos que las circunstancias no pueden determinar las oportunidades de nuestra vida, sino es nuestra actitud y nuestra relación con Dios. Es por eso que es bien importante que los creyentes mantengamos una relación íntima diaria con el Señor. No importa qué circunstancia estemos enfrentando, podemos superarlas, como Booz y Ruth confiaron en Dios y pudieron superar sus retos y sus desafíos. Antes del cierre, queremos decirle: estamos muy emocionados en comenzar ya el estudio de Ruth. Lo que usted escuchó anteriormente fue un panorama general de los 4 capítulos del libro de Ruth. Para finalizar, quiero animarle a que si usted va a estudiar con nosotros estos 4 capítulos, entre cada programa usted necesita dedicar tiempo para leer mínimo 2 a 3 veces el capítulo. Tómese unos días y tome varias versiones. Cuando estrenemos el programa, ya usted va a tener un panorama general del capítulo correspondiente y de esa manera entonces su estudio personal le será más práctico y más fácil que cuando por primera vez le estamos echando un vistazo al capítulo que queremos estudiar. No obstante, nosotros vamos a irle guiando paso a paso y como solemos hacer, les ofrecemos los bosquejos para que usted los tenga y los pueda coleccionar. Le amamos en el Señor y le invitamos a que ustedes estudien con nosotros la palabra del Señor en este programa. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Ojalá usted pueda estudiar con nosotros el libro de Ruth. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.